Problema, bueno, 3. Dice, por medio de las relaciones de conversión de unidades, demuestre que una libra, aquí también quiero aclarar lo siguiente, una libra, o también llamada libra masa. Entonces, cuando ustedes escuchen el término libra o libra masa, se refieren a lo mismo. En algunos libros de ingeniería, comúnmente se trata de especificar con esa pequeña m que viene ahí y se completaría como libra masa. Bien, ahí está. Pero en sí, lo más común o recurrente que uno tiene es llamarle nada más libra y no libra masa, pero bueno. ¿Qué más dice? Demuestre que una libra masa pesa una libre fuerza en la Tierra. Comúnmente nosotros cuando vamos al laboratorio nos dicen, a ver, agarra tanto de tal sustancia y ves y pésalo en la balanza. Y tú vas a la balanza, lo depositas y todo, pero tú registras peso, porque te dicen, ves a pesar. ¿O qué registras? ¿Peso? ¿O qué registras? Cuando tú tomas el dato ahí, ¿en qué unidades manejas el resultado que te da en la balanza? Gramos. Entonces, no es lo mismo peso y masa. Cuando tú vas a la balanza y te dicen, ves a pesar, realmente lo que tendría que decir es, ves a medir la masa de la sustancia o de lo que estés trabajando. A veces utilizamos términos de forma indiscriminada, porque en sí no estás pesando, estás midiendo la masa. Porque no vienes y dices 20, vienes y dices 20 gramos, no dices 20 newtons, por ejemplo. Porque cuando tú hablas de masa, las unidades son gramos, miligramos, libras. Pero cuando tú hablas de peso, ya no manejas gramos, libras, miligramos. Se manejan, por ejemplo, newtons. Y hablar de peso es lo que comúnmente también se llama fuerza. Y la fuerza es newtons. Entonces a veces ocupamos palabras que no van. Entonces dice que tú demuestres que una libra pesa una libra. Pero dice, a ver, ¿cómo está eso? Sí, pero yo te había aclarado ahorita que tú puedes tener libras masa o únicamente libras o también libras, pero ahí tiene una F, libras fuerza. Entonces, una libra masa no es lo mismo que una libra fuerza. Y cuando tú hables de una libra masa, estás asociando términos, como su nombre lo dice, masa. Cuando tú hables de libras fuerza, estás hablando en términos de peso. Yo sé que podría sonar confuso, pero pues es importante que lo vayan entendiendo. Vámonos con los datos. Datos. Masa, ¿cuánto tengo? Una libra masa. Peso, una libra fuerza. Y algo que también lo va a distinguir, y creo que aquí es donde viene, pienso yo que lo adicional, es que una libra fuerza, para que yo determine una libra fuerza, yo tengo que considerar el efecto de la gravedad. Cuando yo tengo una libra masa, no considero el efecto de gravedad. Cuando yo ya llego a una libra fuerza, ahí voy a considerar el efecto de gravedad. Es como que una manera de distinguirlos. En una libra masa, solo mido la cantidad de materia. En una libra fuerza, determino el efecto que tiene la gravedad
sobre esa cantidad de materia. No sé si me explico. Es lo más sencillo que pueden escuchar. Masa, 20 gramos. Peso, lo que ya tiene de masa, más el efecto de la gravedad. Entonces, 20 gramos, cantidad de materia, masa. Peso, la cantidad de materia más el efecto de la gravedad. Eso es peso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te va entendiendo? Son términos nuevos, pero necesarios. Sale. No estaba detenido, ¿verdad? No le estoy gritando. Estoy dando el ejemplo, ¿no? Ok. Vamos a un planteamiento. Dice, para demostrar el peso o la libra fuerza, jóvenes, que le corresponde a una masa bajo el efecto de la gravedad de la Tierra, se propone la segunda ley de Newton. ¿Ya llevaron física? Sí. Bueno. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración. Pero como estamos hablando en términos de aceleración y estamos hablando de que tenemos el efecto de la gravedad es una aceleración gravitacional. Pero un poquito más ad hoc, en términos de aceleración, lo asociamos de la siguiente manera. Mira, F es fuerza, M es masa, A es aceleración. Pero la aceleración que tenemos aquí, y estamos considerando el efecto de la gravedad, entonces esta aceleración se va en términos de aceleración gravitacional. Entonces, si F es igual a M por A, entonces yo puedo decir que F, aquí de hecho lo voy a escribir porque no lo veo, F es igual a M por gravedad, ¿sí o no? Porque estamos asociando el término de aceleración con la aceleración gravitacional. Bueno, ahora, ustedes dirían, bueno, profe, pero usted está dando una fórmula de fuerza. Bueno, y nos están pidiendo peso. Fuerza es igual a peso. Entonces, si F es igual a M por A, y yo sé que F es igual a W, que es peso, entonces yo puedo cambiar a F por W. Es decir, pasar en términos de fuerza a términos de peso. Y entonces yo solo agarro todo esto, porque si es igual, entonces digo masa por aceleración. Pero la aceleración aquí, con ayuda de la segunda ley de Newton, decimos que esta aceleración es la aceleración gravitacional, entonces es la gravedad. Y la gravedad pues va a tener al menos aquí dos valores. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional, o en el sistema inglés 32.174 pies sobre segundo al cuadrado. O sea, esto es lo mismo que esto, solo que en diferentes unidades. Aquí en unidades del sistema internacional y aquí en el sistema inglés. Entonces, de aquí, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, nosotros vamos a utilizar esta fórmula, esta información, o en su defecto esta información, y todo lo que tengamos acá. ¿Sí? O sea, vamos a ocupar esta información. Entonces vamos a trabajar. A ver. Aquí lo tenemos. Entonces, operaciones de resultados. La determinación del peso en libras fuerzas está asociado a las unidades pertenecientes del sistema inglés. Por lo tanto, debe existir homogeneidad dimensional para que cada término de la ecuación a emplear tenga la misma unidad. Ok, mire, ¿qué se tiene que considerar? Yo voy a trabajar con esta fórmula. Ya dijimos, ¿no? Peso es igual a masa por gravedad.
Entonces, si yo voy a sustituir la información para determinar peso, yo necesito la masa. ¿Cuánto tengo de masa? 1 libra masa. ¿Cuánto tiene de gravedad? Como yo aquí tengo libras, libras es del sistema inglés. Entonces la gravedad, yo tengo que trabajar con sistema inglés. Entonces, si yo voy a sustituir aquí gravedad, que va a estar multiplicando la masa, y yo sé que la masa es 1 libra, es decir, está en el sistema inglés, entonces yo voy a manejar la información de la gravedad o el dato de la gravedad como 32.174 pies sobre segundo al cuadrado. Y hago la multiplicación. Me va a dar lo mismo. ¿Pero qué unidades? Aquí no puedo eliminar ninguna unidad. Entonces sería libras masa por pie, pues me va a dar libras masa por pie. Aquí está un poquito invertido, pero es lo mismo. O sea, puede aparecer primero libras masa y luego pies, o primero pies y luego libras masa. No pasa nada. Aquí lo correcto, digo, haciendo una pequeña corrección, lo correcto es que hubiera quedado libras masa por pies. Yo lo puse primero pies por libras masa, pero es lo mismo. O sea, ahí no pasa nada. Entre, como no puedo eliminar ninguna unidad, entre segundo al cuadrado. Hasta aquí es correcto. O sea, yo me puedo quedar hasta aquí porque está bien. Pero el problema te dice, demuestre que 1 libra masa es igual a 1 libra fuerza. Tú aquí tienes 32.174, pero pies libra masa sobre segundo al cuadrado. Tú no tienes unidades de libra fuerzas aquí, entonces no has terminado el problema. Entonces te vas a buscar información y tienes un factor que dice 1 libra fuerza es igual a 32.174 libras masa por pie sobre segundo al cuadrado. Este es un factor de conversión. Esto viene en tabla. Entonces dices, a ver, lo que yo tenía aquí de peso, lo voy a convertir a libras fuerza. Y yo me doy cuenta que en la bibliografía, 1 libra fuerza equivale a esto. Entonces voy a hacer una conversión. Voy a agarrar esta información, lo coloco aquí y voy a poner mi factor de conversión. Esto que ven aquí, comúnmente yo le digo a los chicos, tal cual no lo pueden utilizar para hacer la conversión. Entonces yo les sugiero que lo hagan de la siguiente manera. Dice, si 1 libra fuerza se equivale a esto, entonces es como decirlo de la siguiente manera. 1 libra fuerza sobre 32.174 libras masa pies sobre segundo al cuadrado. Y le pongo un paréntesis. Esto es mi primer factor. Pero también tendría otro factor muy parecido, pero sería de la siguiente manera. 32.174 libras masa por pie sobre segundo al cuadrado sobre 1 libra fuerza. Entonces tú aquí, de este factor que tú estás planteando, tienes dos maneras de poderlo representar. Solo ahora dices, bueno, ¿con cuál podría trabajar? ¿Con el primero o con el segundo? Yo necesito eliminar pies, libras masa, segundo al cuadrado. Entonces todo esto está multiplicando. Para poderlo eliminar tendría que estar, ¿qué? Dividiendo. Entonces, ¿cuál de estos factores me va a servir? ¿El A o el B? El B. Si yo pongo el B aquí,
Aquí tendría que ser 32.174 libras masa, pie, segundo al cuadrado, sobre una libra fuerza. Entonces, esto que está multiplicando, multiplicaría también a esto. Entonces me quedaría libras masa al cuadrado, pie cuadrado, segundo a la 4, entre libras fuerza. Y eso es lo que yo no quiero eso. Entonces, ¿cuál me serviría entonces decir? El A. Entonces, cuando yo ponga o proponga el A, que es como, permíteme tantito, voy a borrar todo esto. Es como lo tengo aquí, sí se pueden eliminar esto que está multiplicando con esto que está dividiendo. Entonces se elimina todo y me va a quedar en términos de libra fuerza. Entonces ya estoy haciendo la conversión del peso que yo obtuve con estas unidades, lo estoy pasando a libra fuerza. Entonces 32.174 por 1, ¿cuánto me da? Y eso entre 32.174, ¿cuánto da? Igual a 1. Ahora, pie libras masa sobre segundo al cuadrado por libras fuerza, me daría pie libra masa por libra fuerza entre segundo al cuadrado. Y todo eso entre libras masa pie sobre segundo al cuadrado, pues prácticamente lo que sucedería aquí es pies con pies, libras masa con libras masa, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado, y me quedaría libra fuerza. Entonces me quedaría peso es igual a una libra fuerza. Se los voy a hacer un poquito más explicado más adelante la parte de las unidades, pero ahorita terminaremos aquí. Esto sería el resultado. Está sencillo el problema, pero tiene mucho, o sea, tiene muchas cosas que uno tiene que considerar, y esos son de los problemas más sencillitos que vienen, que hay.